Y si te dijera que la escena más famosa de la historia, esa que has visto en películas y leído en la Biblia 1000 veces, es matemáticamente imposible tal como te la imaginaste. Cierra los ojos por un segundo. Imagina el mar Rojo abriéndose. Imagina muros de agua a la derecha y a la izquierda. Ahora imagina a Moisés guiando al pueblo. Pero aquí es donde la historia se rompe. La Biblia nos dice en el libro de Éxodo que salieron 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños y a las mujeres. Los expertos en demografía histórica calculan que sumando familias y ancianos, estamos hablando de más de 2 millones de personas. 2 millones. Y la Biblia también es clara en otro detalle crucial. Cruzaron en una sola noche durante la vigilia matutina. Pero saca tu calculadora mental, porque los números no cuadran. Si colocas a 2 millones de personas en una fila normal de marcha, incluso si van apretados, esa fila humana tendría una longitud de más de 800 kilómetros. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La cabeza de la fila estaría llegando a la otra orilla en Arabia, mientras que la cola de la fila todavía estaría en Egipto, esperando 3 días más, solo para poder mojar sus pies en el mar. Es físicamente imposible que 2 millones de personas crucen un mar de 15 kilómetros de ancho en una sola noche por un camino estrecho. Simplemente no hay tiempo. Entonces, ¿la Biblia mintió? ¿O es que hemos estado imaginando mal el milagro todo este tiempo? Lo que estoy a punto de revelarte no solo salvará tu fe en la exactitud bíblica, sino que cambiará para siempre tu forma de ver cómo Dios abre caminos en tu vida. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles matemáticos e históricos que la mayoría pasa por alto, pero que confirman la veracidad de las Escrituras, entonces este canal es para ti. Dale me gusta ahora mismo al video y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy sobre la logística del Éxodo es solo una pequeña muestra de los tesoros arqueológicos y bíblicos que exploramos aquí cada semana. No te quedes fuera de esta comunidad que busca la verdad profunda. Para entender este misterio, tenemos que borrar la imagen limpia y ordenada de Hollywood y entrar en la realidad sucia, ruidosa y aterradora de esa noche. No estamos hablando de un ejército entrenado marchando al paso. Estamos hablando de una multitud de refugiados. Imagínate el caos. 2 millones de personas significan llantos de bebés, ancianos que caminan lento, miles de ovejas, cabras y vacas que se asustan y bloquean el camino, carros con pertenencias, gente gritando nombres de familiares perdidos en la multitud, y todo esto en la oscuridad absoluta, iluminada solo por la columna de fuego. El texto bíblico en Éxodo capítulo 14 nos da las coordenadas del terror. Estaban atrapados. Al frente, el mar profundo y oscuro. A los lados, montañas escarpadas que hacían imposible la huida. Y detrás, el sonido más aterrador del mundo antiguo, el retumbar de 600 carros de guerra elegidos por Faraón, acercándose a toda velocidad para masacrarlos. El pueblo estaba en un embudo mortal. La Biblia dice que tuvieron miedo y clamaron a Jehová. No era para menos. Si el mar no se abría, morirían por la espada. Si el mar se abría pero el camino era difícil, morirían pisoteados o alcanzados por los egipcios. La logística estaba en su contra. Necesitaban mover una ciudad entera del tamaño de Houston o Madrid a través del lecho marino en una ventana de tiempo de apenas 8 o 9 horas de oscuridad. Y aquí es donde la mayoría de los creyentes no se detiene a pensar. ¿Cómo mueves una ciudad entera en 8 horas? Vamos a ponernos serios con los números, porque aquí es donde los escépticos atacan la Biblia y donde, si no prestamos atención, nos quedamos sin respuesta. Analicemos la logística militar de la antigüedad. Un soldado romano entrenado, marchando en terreno plano y pavimentado, podía recorrer unos 30 kilómetros en 5 horas. Pero aquí
no tenemos soldados. Tenemos niños, abuelas, mujeres embarazadas y ganado. Su velocidad máxima, siendo optimistas, sería de 3 kilómetros por hora. Ahora, miremos el espacio. Si el mar se abrió como nos muestran las ilustraciones infantiles, creando un pasillo o un corredor estrecho, digamos de unos 10 o 20 metros de ancho, la matemática se vuelve fatal. Para que 2 millones de personas entren en un corredor de ese ancho, tendrían que formar una columna de miles de kilómetros. Incluso si lograran caminar en filas de 50 personas, hombro con hombro, como un desfile militar compacto, la columna se extendería por más de 40 kilómetros. Hagamos la cuenta. Si la columna mide 40 kilómetros y caminan a 3 kilómetros por hora, el último israelita tardaría más de 13 horas solo en llegar a la orilla del mar, sin siquiera haber empezado a cruzar. Y luego tendrían que caminar los 15 o 20 kilómetros del cruce submarino. Estamos hablando de una operación de 24 a 48 horas ininterrumpidas. Pero la Biblia dice en Éxodo 14, versículo 24, que a la vigilia de la mañana, es decir, antes de que saliera el sol, el cruce ya estaba terminando y los egipcios estaban entrando. Tenían, como máximo, 9 horas de oscuridad. Matemáticamente, logísticamente, físicamente, un cruce por un camino estrecho es imposible. Si Dios hubiera abierto un camino estrecho, habría sido una trampa mortal. Los egipcios los habrían alcanzado a la mitad, o el sol habría salido antes de que la mitad del pueblo cruzara. Entonces, si era imposible bajo esa lógica, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo lo hicieron? Aquí es donde todo empieza a cobrar sentido de una manera que te va a dejar sin aliento. Pero primero tenemos que sentir la presión que sentía Moisés. Imagínate estar parado frente a las aguas. Tienes a 2 millones de vidas bajo tu responsabilidad. Escuchas los gritos de pánico porque los carros egipcios ya se ven en el horizonte. Sabes, por simple lógica humana, que no tienes tiempo. Sabes que, aunque el agua se separe, el barro del fondo del mar atraparía las carretas. Sabes que un solo cuello de botella, un solo carro volcado en un camino estrecho, detendría a toda la multitud y causaría una masacre. La tensión es insoportable. Los críticos dicen que el relato es un mito exagerado precisamente por estos números. Dicen que tal vez eran solo unos pocos miles de personas, o que el cruce duró días. Pero la Biblia insiste, todo el ejército de Israel, aquella misma noche. Dios no hace milagros a medias. Dios no te da una salida para que mueras en el atascamiento del tráfico. Si Dios iba a salvarlos, tenía que hacerlo desafiando no solo las leyes de la hidrodinámica al separar el agua, sino también las leyes de la logística. Tenía que haber un factor, un detalle geográfico y milagroso que hemos estado ignorando durante siglos y que resuelve este problema matemático en un instante. ¿Estás listo para saber cuál es ese detalle que cambia toda la historia? Aquí viene la revelación que millones han pasado por alto. El error no está en la Biblia. El error está en nuestros dibujos y en nuestras películas. Siempre imaginamos el cruce del Mar Rojo como un pasillo largo y estrecho, como una callejuela entre 2 muros de agua. Pero para mover a 2 millones de personas en 8 horas, no necesitas un pasillo, necesitas una autopista, necesitas un frente amplio. Los análisis topográficos del Golfo de Aqaba, específicamente en la zona de la playa de Nuweiba, que es uno de los candidatos más fuertes para el sitio real del cruce, muestran algo fascinante. No es una caída abismal. Hay un puente de tierra natural bajo el agua, una formación geológica ancha y plana. Pero lo más importante es la anchura de la apertura. Para que 2 millones de personas crucen 16 kilómetros en 8 horas, la matemática exige que no caminen en una fila de 50 personas, sino en un frente de marcha de 5.000 personas de ancho.
¿Te das cuenta de lo que esto significa? El milagro no fue solo abrir una grieta en el agua. Dios tuvo que abrir una brecha de varios kilómetros de ancho en el mar. Imagina muros de agua, no a 10 metros de ti, sino a 2 o 3 kilómetros a tu derecha y a tu izquierda. Un espacio tan inmenso, tan vasto, que permitía que todo el pueblo de Israel avanzara casi en línea frontal, como un ejército invasor masivo y no como una fila de hormigas. Si el frente de marcha era de 3 a 5 kilómetros de ancho, la profundidad de la columna se reduce drásticamente. En lugar de una fila de 40 kilómetros, tendrías una masa compacta de solo unos pocos cientos de metros de profundidad. Con esa formación, todo el pueblo, los 2 millones, podrían entrar al lecho marino en menos de 1 hora y cruzar al otro lado en las 8 horas restantes, con tiempo de sobra. La matemática imposible se vuelve posible, pero solo si entendemos la magnitud gigantesca de la apertura que Dios hizo. No les dio un sendero, les dio un continente nuevo por una noche. ¿No te da escalofríos pensar en la magnitud de ese poder? Y esto no es solo especulación matemática, el texto bíblico mismo nos da pistas. El Salmo 77, versículo 19 dice: «En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas». Fíjate que habla de sendas en plural o de un camino vasto. Además, la geografía submarina en Nuweiba confirma que existe este tipo de puente ancho, con pendientes suaves, perfectas para el ganado y las carretas, rodeado de abismos profundos donde no se podría cruzar. Investigadores como Leonard Moller han documentado con cámaras robóticas formaciones de coral en el fondo de esta zona que tienen formas extrañamente parecidas a ruedas de carros egipcios y ejes, incrustados y preservados por el coral a lo largo de este ancho trayecto. Si el cruce hubiera sido estrecho, los 600 carros de Faraón habrían tenido que entrar en fila india, lo que dificultaría que todo el ejército fuera destruido a la vez. Pero si la apertura era de varios kilómetros de ancho, como sugiere la matemática necesaria para salvar a Israel, entonces todo el ejército egipcio pudo entrar en formación de ataque, desplegándose a lo ancho, cayendo todos juntos en la trampa mortal cuando las aguas colapsaron. La física, la geografía y la Biblia concuerdan perfectamente. Fue un evento masivo, ancho y espectacular. Pero espera, porque esto no es solo historia antigua. Al final, la historia del cruce del Mar Rojo no es solo sobre 2 millones de hebreos escapando de Egipto. Es sobre ti y es sobre mí hoy. ¿Cuántas veces te has encontrado frente a una situación imposible? Un problema financiero que no tiene solución. Un diagnóstico médico que dice no hay tiempo. Un matrimonio que parece muerto, y tu mente humana, tu calculadora lógica, te dice, no dan los números, no tengo los recursos, no tengo el tiempo para arreglar esto. Te sientes como Moisés frente al agua. Miras el problema y piensas que Dios necesita darte una pequeña salida, un pequeño alivio, un pasillo estrecho para escapar apenas con vida. Pero el mismo Dios que calculó la salida de Israel sabe que un pasillo estrecho no es suficiente para ti. Él no te va a dar una solución mediocre que te deje atrapado a mitad de camino. Cuando Dios abre un camino en tu vida, Él lo abre a lo grande. Él abre una autopista de bendición. Quizás hoy estás orando por una pequeña ventana de oportunidad, pero Dios está preparando abrir el mar entero de par en par. Él sabe que tu carga es pesada, sabe que llevas niños y ganado, es decir, responsabilidades, deudas, miedos, y por eso su solución será lo suficientemente ancha para que pases tú y todo lo que te importa a tiempo y seguro. No limites el tamaño del milagro de Dios a la pequeñez de tu lógica humana. Si Él pudo hacer que 2 millones cruzaran en una noche desafiando toda matemática, Él puede resolver
tu problema imposible antes de que salga el sol de mañana. Ahora quiero pedirte algo muy importante. Si tú crees que Dios es capaz de abrir caminos anchos donde no hay nada, quiero que declares esa fe públicamente. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe, mi camino. Escríbelo como un acto de fe, declarando que tu mar rojo se va a abrir no como un sendero estrecho, sino como una autopista de victoria. Mi camino. Voy a estar leyendo y dando corazón a todos los que se atrevan a creer. Y si este video te ha abierto los ojos a la grandeza de los milagros bíblicos, no te vayas sin suscribirte y activar la campana. La próxima semana vamos a analizar otro misterio que la ciencia decía que era imposible hasta que la arqueología demostró lo contrario. No vas a querer perdértelo. Gracias por ser parte de Sembrando Fe. Nos vemos en el próximo milagro.